Bueno, a partir de ahora estamos grabando. Recuerden que cualquier pregunta me la puede hacer directamente. Entonces vamos a dar inicio. El tema para hoy es transistores MOSFET. El nombre MOSFET está compuesto, digamos, por varias letras claves. Son letras que representan nombres. La M representa metal, la O oxide y S semiconductor. Se trata de una especie de sándwich en el cual tenemos metal, después tenemos óxido y después semiconductor. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Y después el nombre Field Effect Transistor, que es lo que termina aquí las tres letras finales FET. De hecho, la familia de transistores se distingue como los FET, ¿ya? Los Field Effect Transistors. De esos FET hay muchos tipos. Entonces está el tipo de Metal Oxide Semiconductor, ese es uno. Están otros como JFET, MESFET y otros muchos más. Entonces, lo que tenemos es una enorme familia llamada los FET, los transistores de efecto de campo. Y dentro de esa familia vamos a estudiar tal vez el representante más apropiado, más ameno, más común que nos encontramos en electrónica, que sería el MOSFET. De esos MOSFET existen también varios tipos y se clasifican en varias formas. Vamos a mirar algunas de las clasificaciones y bueno, de ahí en adelante tú puedes aprender el resto, porque con el comienzo que te voy a dar ya puedes realmente entrar en eso. Recordemos que los transistores son válvulas que controlamos y en el caso recordamos estas dos válvulas, una se llama la válvula mariposa y otra la válvula de control. Recordamos que la válvula mariposa era una válvula simétrica, es decir, de ambos puede fluir el líquido de ambos lados. La válvula de control, sin embargo, si recordamos esta parte de acá, nos dice que era preferible, o para ella es preferible que el líquido se mueva en una dirección, como lo indica esta flecha. Bueno, en electricidad pasa lo mismo. En el caso de los transistores, hay transistores que prefieren una cierta dirección, y en esos están los transistores B. En los MOSFET, sin embargo, se puede implementar el comportamiento de la válvula de mariposa. Es decir, que se pueda mover de un lado o el otro. No obstante, los MOSFET también vienen en configuraciones en las cuales se prefiere una dirección determinada. El símbolo eléctrico de un MOSFET, es decir, de un transistor MOSFET, nos dirá, nos informará si es que prefiere cierta dirección o cierta otra, o si no hay ninguna dirección al que el dispositivo deba sustituirse. Entonces, de esa manera podemos observar solamente con el símbolo si se trata de un elemento bidireccional o unidireccional. Entonces, resumo, los MOSFETs pueden ser unidireccionales o bidireccionales. El símbolo eléctrico nos dirá un poco acerca de eso y miraremos por qué resulta ser unidireccional o en qué condiciones puede ser bidireccional. Veamos entonces un MOSFET desde el punto de vista del semiconductor. Entonces, observemos un momento esta gráfica. Aquí tenemos un pedazo de material semiconductor tipo P con unas partes N y a eso vamos a llamar un transistor MOSFET. Identifiquemos qué hay en él. En primer lugar, tenemos un sustrato o un suelo sobre el cual se construyen el resto de las cosas. Ese suelo, en este caso, es un suelo tipo P. Es un sustrato tipo P. A este suelo o sustrato se le llama también cuerpo, body. Sobre ese suelo se construye una zona de material N. Y es una zona de material, dice aquí, N+, o sea, es una zona fuertemente dopada para que se transforme en material N. Y mira la manera que se parece una canal en el cual se ha puesto todo este material N. De este lado también hay una especie de canal, canaleta, ¿sí? Solamente toda una línea en el cual es material N. Y ahora se coloca un contacto metálico de este lado, un contacto metálico aquí, lo negro es metal, un contacto metálico abajo. Y arriba tenemos otro contacto metálico como grande, ¿sí ves el área grandota? Pero ese contacto metálico está encima de un material que alcanzas a ver aquí representado como blanco con rayita. Ese material es un dieléctrico, es decir, es una separación o un aislamiento entre ese terminal grandote que está ahí y el resto, el sustrato, el suelo del que estamos hablando. Vamos a dar nombres. El material que está aquí de apoyo se llama el cuerpo o el sustrato. Uno de los terminales que se encuentra acá se llama D, que significa drenaje. A esto se le llama la región del drenaje.
El otro extremo se le llama la región de la fuente y tiene su contacto metálico, que está ese, y este que está aquí, este contacto sobre este dieléctrico delgado, se llama la compuerta. Entonces tenemos realmente cuatro elementos: compuerta, fuente, drenaje y abajo el cuerpo o sustrato o apoyo. Es decir, hay cuatro terminales. Ahora queremos entender las dimensiones de este transistor. Aquí tenemos una separación entre estos dos materiales N. A esa separación se le llama L. Y a esa separación se le conoce con el nombre de el canal. Se le llama así. De aquí para acá tenemos un canal. Encima del canal se encuentra la compuerta, el contacto metálico negro que ves ahí. Separado del transistor mismo, o separado, digamos así, del material del canal, se encuentra ese aislante. Ese aislante es óxido de silicio y ese material no es conductor. Por lo tanto, no puede haber paso de corriente de la compuerta hacia el transistor o del transistor hacia la compuerta de manera continua. Repito, no es posible que fluya una corriente de manera continua de la compuerta al transistor mismo o del transistor a la compuerta, ya que está separado literalmente por una capa aislante y esa capa es ese óxido de silicio. Esta compuerta es la encargada de controlar el paso de la corriente entre dos terminales del transistor. Y estos son la fuente y el drenaje. Entre ellos va a moverse corriente y deben atravesar del material N hasta la zona P y después otra vez a la zona N. Pero ese paso solamente se puede hacer si la compuerta autoriza ese movimiento. Entonces, nota cómo es aquí el caso ya. Es un movimiento entre estos dos extremos controlado por el terminal central. Pero el terminal central no está en un contacto eléctrico, digamos así, galvánico o continuo con el resto del elemento, porque está separado o aislado. El cuerpo que está acá abajo, body o sustrato, parece no jugar ningún papel en este momento, pero tiene un papel que queremos analizar ahora poco a poco. Por lo pronto podemos hablar de las dimensiones de este dispositivo. La longitud del canal L es típicamente un valor por debajo del micrómetro. Actualmente los transistores más pequeños tienen dimensiones diferentes, ya más pequeños todavía. Pero digamos que podemos utilizar este criterio del micrómetro. Entonces, este canal, menos de un micrómetro, por ejemplo, esto es 3% del micrómetro, desde 3% hasta un micrómetro, o de 3% de micrómetro, ¿ya? Hasta un micrómetro. Mientras que tenemos otra dimensión que se llama W. A ese W se llama la profundidad del dispositivo, mientras que esta es la longitud del canal, la profundidad es esto que está aquí, o digamos qué tan gordo es, o sea, o qué tan ancho es eso. Así es esta es la medida W. Mira que va desde aquí hasta atrás. Ahora, ¿qué valores tiene típicamente? Desde 0.1 micrómetro hasta 100 micrómetros. Entonces, quiero que tengas una idea de cómo es esto realmente. Lo que estamos teniendo aquí realmente es un corte, pero realmente, tienes que imaginarte este transistor como así. Imagina que tienes un pedazo aquí, que es el que estamos viendo justamente ahora, e imagina que ese ladrillo es bastante más largo, como así. O sea, realmente W es más grande que la L que tienes aquí, que es como de aquí hasta aquí, más o menos así. O sea, de aquí hasta aquí. Realmente esta es L y esta es W, y W es más grande. O sea que la forma de él realmente es más larga hacia esta dirección, él es más largo hacia esta dirección. Solamente que por efectos de este dibujo estamos tomando ese pedacito para que pues podamos comprender. Pero mira que esa W es más grande. Entonces la idea es moverte de aquí para acá. O sea, la idea es poder pasar, digamos, de esta parte de aquí a esta parte de acá. Poder atravesar. Si lo miramos desde arriba sería como movernos de aquí para acá. Entonces, la idea es cómo te mueves de aquí para acá. Obviamente debe la compuerta controlar el movimiento. Entonces, mira cómo se trata en ese caso de cómo poder establecer un paso de corriente a lo largo de todo el dispositivo. Fíjate bien, todo el dispositivo. Pero esa corriente debe atravesar, digamos, un canal de longitud L. Mientras más es el ancho W, mientras más es el transistor, se dice que es más grande y por lo tanto maneja más corriente.
Mientras más pequeño es ese W, entonces el transistor es más chiquito y maneja menos corriente. En eso va la dimensión prácticamente del MOSFET. L es un número que básicamente es el más pequeño posible que permite este funcionamiento. La idea con L es que si se hace más pequeño ese canal L, se puede miniaturizar al transistor, se puede hacer más pequeño. La razón por la cual tiene esas dimensiones es porque esas son las dimensiones más pequeñas que en este momento la construcción y la técnica permite. O sea, no es que haya dimensiones más pequeñas que esa y que simplemente aquí no se presentan. Es que ese es el límite. Pero si se puede mejorar la técnica y las máquinas que construyen estos dispositivos, entonces se puede hacer una L aún mucho más chica y por lo tanto tener el transistor aún más pequeño. En eso consiste la miniaturización. Ahora hablemos del grueso de la capa aislante. Esa pequeña capa aislante que vemos ahí, blanca, con pinticas aquí que estaba puesta, esa capa, ¿de cuánto ancho puede ser? Entonces miremoslo. Es de 1 a 10 nanómetros. O sea, estamos hablando de 1000 veces más pequeño que el canal. O sea, si el canal tiene alguna longitud, entonces analiza que de pronto esto que está aquí puede ser mucho más delgado. O sea, de hecho, la longitud que tenemos aquí va desde 30 nanómetros hasta 1 micrómetro. Es lo que tenemos aquí. Pero este va desde 1 hasta 10. Entonces, nota, mira la diferencia. O sea, es bastante más delgadito. O sea, que este dibujo realmente es como realista en ese sentido. Las proporciones sí son como las que vemos ahí, excepto la de la W. Faltó la de la W hacerla un poquito más larga. Vamos a ver este dibujo ahora un poco de frente. Así, tal cual. Hemos hecho un giro y lo vemos completamente de frente. Las dimensiones que observamos aquí al ojo son más o menos realistas, corresponden con la realidad que estamos presentando. Entonces ahora vamos con los nombres. Source para fuente, drain de drenaje, gate compuerta y abajo el cuerpo o sustrato o suelo llamado aquí body, B. Tenemos 4 terminales. Repito, source, fuente, gate compuerta, drain drenaje y body es el sustrato y se representa con la letra B. Entre source y drain hay una distancia llamada la región del canal y esa distancia es L. La corriente debe ser capaz de atravesar ese canal, pero normalmente no lo hace. Lo hace cuando gate se lo permita. Y gate no tiene una entrada de corriente hacia el transistor, al menos no una corriente constante, sino que a través de gate se aplica una tensión eléctrica que crea un campo y este campo es el que permite el paso o la conexión o el movimiento entre drenaje y fuente. Eso es lo que en esencia resume el funcionamiento de nuestro transistor MOSFET. Veamos los símbolos que hay. Un símbolo es este que está acá, el primero, el que está en la primera figurita, la A. Tengo gate y mira cómo está gate pintado, está separada literalmente del resto del transistor. Tengo drenaje, fuente y body aquí en la mitad. Y con body tenemos una flecha hacia el transistor. ¿Y eso qué quiere decir? Si miras bien, body con cada uno de los terminales se comporta como un diodo, si lo miras bien. Un diodo para acá, porque este es un material P y este es un material N. Y también para acá, tienes otro diodo aquí. Material P de este lado, material N de este lado. Entonces, ese tipo de comportamiento está representado en esta flecha, que dice flecha hacia acá y flecha hacia S. Eso es lo que captura esa flecha así. Gate está separada que está ahí, y en este momento, en este símbolo, tanto drenaje como fuente se ven intercambiables. Y de hecho, en este transistor, drenaje y fuente son intercambiables. En este caso, los dos terminales son parecidos y físicamente están así. Es decir, esto es un diagrama muy parecido a lo que físicamente se implementa. Por lo tanto, drain y source son intercambiables en este momento en el que tengo un modelo de transistor MOSFET con 4 terminales, en donde body es el apoyo. Sin embargo, uno puede comprar en el mercado transistores que tienen 3 terminales y que son MOSFETs. Si son 4 originalmente, ¿cómo se transforman en 3? Entonces, existe usualmente la conexión body-fuente. Se hace una conexión de estos 2 terminales.
Cuando hacemos eso, esos dos terminales son el mismo, porque realmente nada más están representados por un solo cable. Y ahora a ese cable se le llama S, source. O sea, queda con el nombre de este que está aquí. Tenemos gate y drain, 3 terminales. Cuando esa conexión se hace con este extremo, o sea, con uno de los extremos del transistor, bueno, ese extremo va a llamarse la fuente y el otro extremo drain y el del centro va a ser gate. Entonces entramos a una representación como la que tenemos aquí, en la cual tengo drain, S, E, y está muy claramente definida cuál es la dirección de la corriente. Se dice, la corriente se mueve de drain hasta S, y eso me lo indica esta flecha. El símbolo queda muy similar al del transistor BJT-NPN. Míralo así. ¿Te acuerdas del símbolo del NPN? Es así, colector, emisor, base. Bueno, muy parecido. Simplemente que aquí la base tenía una entrada de corriente con el emisor. Aquí el gate no tiene una corriente permanente que entre hasta el source. No puede. Está aislado, está separado. Aquí está la idea. Esta es la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Simplemente, si gate autoriza, se mueve la corriente del drain hasta el source. Es todo. Pero esta conexión hay que hacerla. ¿Esa conexión qué logra? Bueno, si yo conecto body con source, entonces esta unión del material P y N queda a 0 voltios entre estos dos terminales. 0 voltios significa que esta unión queda polarizada de una forma cerrada. Es decir, no se puede mover corriente para allá. No hay manera de que de alguna posibilidad se mueva corriente. Igual la tensión entre ellas es 0, pero esa unión PN se dice que está inversamente polarizada, ¿sí? O que está inactiva, está muerta, no hay ningún tipo de movimiento ahí. Ahora cuesta decir lo siguiente, ahora viene a decir que el drenaje se encuentra a un potencial mayor que la fuente. El drenaje se encuentra a un potencial mayor, y eso inclusive en el dibujo lo estamos viendo, el símbolo nos lo presentan con D arriba y S abajo, y eso no lo hacen por accidente. Nos quieren transmitir que D debe estar arriba de S, igualito que el colector arriba del emisor. O sea que este D va a estar por encima de S. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, si por ejemplo S está apoyada en 0, y con ello también body está apoyado en 0 también, cuando D se ponga más positiva que ellos, entonces tenemos aquí un material N de este lado, un material P, en donde este material N es más positivo que el material P, y lo que va a ocurrir es que esta unión está polarizada inversamente. Es decir, que esta unión PN o este diodo PN está contra, o sea que el flujo de corriente ahí es 0. O sea, no fluye nada de N hasta el body. No fluye, no puede. De N hasta este cuerpo P que está aquí, no hay nada. O sea, al colocar el drenaje a esa tensión más alta, enseguida crea esa situación de bloqueo en esa zona. Y eso es deseable. Nosotros queremos que la conducción que llegue a existir en el transistor esté gobernada por la compuerta y por más nadie. Entonces, lo que hacemos es bloquear todas las cosas y ahora vamos a activar la compuerta. Esa es la dirección en donde vamos a ir y queremos entender este transistor aún más. Vamos con los nombres. Hemos dicho que se llama MOSFET, aquí está. Pero también vamos a hacer algo. Se llama, en este caso, vamos a ver por qué se llama canal N, N-channel. Y eso le va a dar este nombre al transistor. N-channel es esa N, MOSFET. Ya no escribimos el FET porque es como tan obvio que ya no lo escribimos. Pero decimos así, es un NMOS. Y de hecho, tiene otra clasificación de tipo de crecimiento. O sea, voy a repetirlo. Tipo crecimiento. Se llama enhancement. Tipo crecimiento. Ahora, existen MOSFETs de otros tipos. Pongámoslo aquí. Los MOS se clasifican de dos maneras. Por ejemplo, se clasifican de los canal N y los canal P. Hay dos formas, hay dos tipos así, canal N y canal P. Y también los MOS se clasifican, déjame echar este MOS de pronto un poquito más para arriba aquí. Los MOS, solamente los MOS, o sea, no solamente, no los FETs, sino los puros MOS, o sea, porque FETs hay más. Pero también existe otra clasificación, y esa clasificación son, que si son de crecimiento, que se llaman enhancement, o decrecimiento, que se llaman depletion. Vamos a ver, la palabra crecimiento y la otra palabra que acabo de mencionar, la otra palabra, la opuesta a esta,
es decrecimiento. Y la otra palabra en inglés se llama depletion. Entonces son dos palabras opuestas, depletion, enhancement. Y en español se llaman crecimiento y decrecimiento. Entonces, crecimiento se representa con la letra E, enhancement. Decrecimiento con la letra D. Aquí estamos estudiando el MOSFET canal N tipo crecimiento, y existen 3 más por descubrir, pero no los voy a presentar en esta clase. Los de tipo decrecimiento no los voy a presentar. Los depletion no los voy a hablar. Solamente hablaré de enhancement y los hablaré de canal N y canal P. O sea, solamente esos dos. No es que los demás no se puedan explicar, son difíciles. Ese simplemente es un poco más de lo mismo y son cosas que tú puedes leer. Y rápidamente dejarás el MOSFET y pasarás a otro tipo de FET, como el JFET, y aprenderás. Y después pasarás a MESFET y aprenderás también eso. Y pasarás a otros más. Y realmente es una familia muy amplia. Pero creo que la explicación, haciéndola así, MOS, tipo enhancement, NIP, es suficiente. Realmente es suficiente. Y son muy comparables con los BJT. Entonces, por esa razón queda muy cómoda. Entonces, el símbolo que vamos a preferir es este de aquí. El símbolo de 3 terminales, en el que existe una conexión entre S y B, existe la conexión, y por lo tanto tengo un dispositivo de 3 terminales que tiene una dirección. O sea, que ya no es bidireccional, sino que es unidireccional. El dispositivo que está aquí representado es bidireccional. Este puede funcionar drenaje a fuente o fuente a drenaje. En principio, este que está aquí es bidireccional, pero este de abajo ya no lo es. Es unidireccional, así como los BJT. Y eso sucedió porque ya comprometí que la fuente iba a estar con body. Y eso ya le dio una orientación al dispositivo. Rompió la simetría y lo volvió asimétrico. O sea, no es igual a hablar del source que está conectado con body que hablar del drain que no queda conectado con body. Entonces, esa es la manera. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo coloco 0 voltios entre source y drain. Asumamos que B también está con S, entonces entre source y B hay 0 voltios, está aquí, ambos están a referencia. Ahora, D también lo coloco a referencia, es decir, si mi válvula tiene los extremos entre source y D, esos son los extremos, no estoy colocando ninguna diferencia de presiones para que fluya algo, nada debe fluir. Pero quiero saber qué impacto tiene G, el terminal de compuerta. Cuando coloco una tensión positiva, como la ves aquí, entre la referencia y G, estoy elevando a G. O sea, G ya no está en 0, G está elevado. Ahora, cuando G lo elevo, sucede algo muy especial. Al principio no sucede nada en el transistor. Digamos que G tiene que pasar una cierta barrera, cierto valor mínimo. Cuando G supera un valor mínimo, lo siguiente ocurre. Ocurre lo siguiente. Como el hecho de que S, vamos a explicar un poco, como S y B están conectados entre sí, entonces en esta unión de material N con material P ocurre esto que está aquí, una región de depleción o una región en la que no hay nada de despeje. Le hemos llamado también a esta palabra despeje. O sea, no hay ni huecos ni electrones. Eso sucede en toda unión PN en la que no se coloca ninguna tensión realmente entre los terminales. Ocurre una zona de despeje o una zona llamada en inglés depletion region. Ahí no se puede decir que el material es P o que es N, porque no hay ni electrones libres ni huecos disponibles tampoco. Entonces pongámoslas de color blanco como está aquí en el texto, en el libro de Cedra. Ahora igual pasa de este lado, entre D y B hay tampoco alguna tensión. Por lo tanto, la unión N acá arriba, P acá abajo, tiene una zona de depleción o despeje. La zona de despeje inclusive llega hasta por acá también. Ahora fíjate lo que pasa. ¿Y por qué? Cuando G se vuelve positivo con respecto al transistor, que es de material P, este que está aquí, ¿qué es lo que sucede? Ese positivo aparece como aquí. O sea, es transmitido por ese metal. Todo el metal está levantado con respecto al cero. Ahora, ese metal produce un campo eléctrico dirigido desde la compuerta, desde el metal de la compuerta hacia el transistor. O sea, tenemos un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va de aquí hasta acá. Un campo eléctrico porque el sustrato está puesto a tierra, mientras que G está elevado de tierra. Entonces, G empuja el campo eléctrico hacia el transistor. Ese campo eléctrico, como es positivo, fíjate bien, repele a los huecos hacia acá. O sea, si hay huecos por aquí, ahora están empujados hacia abajo.
de manera que la zona de arriba queda como despejada, o sea, queda de color blanco, porque originalmente debería llegar esto simplemente, o sea, ser blanquito y blanquito a los lados, pero el material P en la mitad sigue siendo azulito, que es la representación para nosotros de material P, o sea, huecos por ahí, pero nada, ese campo empujó a los huecos hacia el fondo y dejó ese material blanco, es decir, despejado, pero aún más que eso, si se sigue creciendo, haciendo crecer ese valor G, sucede algo adicional. Y es que los electrones que están libres aquí, en el material N, electrones por aquí y electrones aquí, se sienten atraídos por este campo y empiezan a posarse aquí. Se sienten atraídos y se posan justo debajo del dieléctrico, justo debajo ahí. Y en esa zona que es material P, empiezan a haber abundantes electrones pegaditos. Y esos electrones ahí van haciendo que ese material ya no se vea como un material P. Más allá, ya no se vea como un material despejado. Más allá, se empieza a ver como si fuera un material, porque hay muchos electrones disponibles. Entonces, ese pedazo de material se empieza a ver como si fuera N. Y esos electrones están ahí porque están atraídos por la compuerta, que es positiva. Así que la compuerta lo que ha hecho es inducir un canal tipo N. Y de ahí viene el nombre de ese transistor NMOS. Se induce un canal tipo N. Y eso es lo que tenemos presentado aquí en esta frase. Se induce un canal tipo N. No estaba allí. El material es P. Es como atravesar, la idea del transistor MOS fue atravesar del drenaje a la fuente, como saltar un charco. Y el charco es ese material P. Pero resulta que ahora usted ha construido un puente que está conectando de donde está a donde va. Ahora usted puede tranquilamente estar ahí en ese puentecito. Y es lo que ocurrió aquí. Se ha construido un puente de material N, entre comillas, porque los electrones de ambos, de tanto compuerta como drenaje, se han puesto debajito de ese dieléctrico, gracias al campo. Y ahora con ello, entonces, usted puede notar cómo se forma ese canal. Ya. Y ahora usted ha conectado ambas cosas. Si hubiera una diferencia de potencial entre drenaje y fuente, ¿qué sucederá? Fluye la corriente, porque vas de un material N a un canal N a otro material N y te puedes mover. Y lo que puedes hacer con la tensión de G, de compuerta, es que si la pones más grande, ese canal es más profundo. Es decir, puedes mover más corriente. Pero si la pones pequeñita, el canal es más pequeñito, más llanito. ¿Y qué significa llanito? Que menos corriente puede fluir. Y hablamos de un comportamiento óhmico, un comportamiento en el cual si hay una fuerte tensión de G con respecto a tierra, en este caso, entonces el canal es ancho y facilito pasa la corriente, es decir, poca resistencia. Pero si el voltaje de G es pequeño, es llanito el canal y la resistencia equivalente es alta, porque moverse de un lado a otro es difícil. Si G es más pequeño que un cierto umbral, entonces mi canal se hace profundidad cero. No hay canal. Es posible que haya zona despejada, por supuesto, va a haber zona despejada, pero no hay canal. Entonces no hay conexión entre las dos. La válvula está cerrada. La forma de abrir la válvula es crear canal y quitar los dos extremos. Pero para hacer eso debo aumentar la tensión en la compuerta. Y esa es la manera como este transistor funciona. Sigamos viendo más de esto. Vamos a suponer ahora que yo coloco una diferencia de potencial entre el drenaje a la que coloco a un valor relativamente pequeño de tensión y a este la dejo en cero. Source sigue en cero, está un poco elevado. Es decir, la cosa ahora está así, en el caso anterior, vamos a poner aquí un diagramita chévere. Ese estaba aquí, por ejemplo, tú en cero, aquí estaba en 0 voltios, y drenaje estaba también ahí mismo, en 0 voltios, así, los dos estaban igual. G estaba por acá arriba, así, tratando de decir, bueno, yo voy a crear un canal aquí. G estaba por acá arriba de los dos. La corriente que se moviera a cero, obviamente, porque entre D y S no hay tensión. Entonces, es como tener una válvula abierta, pero no hay agua porque de los dos lados no hay conectado nada. Entonces, bueno, o hay cero presión, no hay flujo. Pero ahora lo que vamos a hacer es elevar a D un poquito más arriba. Es decir, voy a colocar a S aquí, voy a colocar a G por aquí arriba, pero a D la voy a colocar un poquitín aquí arriba, así.
Hay una pequeña diferencia entre D y S. Estoy elevando a D con respecto a S un poquito. Fíjate que dice aquí pequeño. O sea, y pequeño significa un voltaje pequeñito. Míralo bien, que eso, 50 milivoltios, eso es una cosa pequeña. Pero quiero observar qué sucede. Y voy a colocar una diferencia entre G y S mayor que un umbral, BT. Que ahí está la clave. Hay un umbral, hay una cantidad que debo superar para poder crear ese canal. Entonces voy a decir que esta diferencia, que la diferencia entre G y S, G está más arriba de S, es más grande que ese umbral. Entonces voy a decir que esto que está aquí es mayor que el umbral BT. ¿Ya? Así lo voy a hacer. Que esa diferencia es más grande que el umbral. Bueno, si superé ese umbral, creo un canal, como lo ves ilustrado aquí. Si no supero ese umbral, no hay canal y la corriente que se mueve aquí es cero. Supongamos que estamos más allá del umbral. Esa T minúscula significa en inglés threshold, que significa umbral. Entonces, si la diferencia entre G y S supera ese valor de umbral, que puede ser 1 voltio, 1 voltio y medio, 1.3, 2 voltios, 2,5, 3 voltios. Hay diferentes MOSFETs, por lo tanto hay diferentes valores de umbral. Y eso depende del MOSFET que compras en particular. Si superas ese valor, entonces tienes derecho a construir un canal. Y ese canal conecta drenaje con fuente. Y ahora esa pequeña diferencia de tensión entre drenaje y fuente produce una corriente, por supuesto. Así que tenemos el paso permitido, tenemos el puente construido y ahora simplemente cómo se fluye una corriente de aquí para allá y sale por aquí y se va a cero. O sea, es esta diferencia de tensiones, CBDS, realmente el que produce la corriente por aquí. La corriente realmente no pasa por el material P, tal vez mi dibujo fue un poco muy apresurado. La corriente va desde la fuente, obviamente, va por aquí, va por el canal, realmente, va por el canal, llega aquí y sigue. Para la corriente, esto es el mismo material N, o sea, ella llegó a un material N, los materiales N son en sí mismos conductores, o sea, son semiconductores, pero como está topado fuertemente, es como decir, aquí conduce la corriente. Un material N no tiene una resistencia muy grande, o sea, tampoco un material P. Es lo que permite construir un diodo. Cuando lo polarizo correctamente, el diodo es como si fuera un conductor. Muchas veces se representa con un alambre. Entonces la conducción es total ahí. Así que un material N conduce de forma total. Y si va conectado con otro material N, que es el canal que tenemos aquí, es un canal N, ya, es rico en electrones, eso va derecho. Y después del canal pasa otra vez a material N derecho. Entonces esto simplemente está conectado, fluye. La cantidad de corriente será proporcional al ancho del canal y con ello a la cantidad de tensión que se está aplicando en la compuerta. Eso es una cosa que hay que mirar. La corriente depende de la tensión en la compuerta con respecto a fuente, que es cero, y también de la tensión en D. O sea, la corriente en este caso, esa corriente que llamamos corriente de drenaje, es proporcional ¿a qué? A la tensión en D. Llamemos la tensión, la diferencia entre D y S. Sí, porque es de extremo a extremo. O sea, es proporcional a ese voltaje. Si hay más voltaje BDS, hay más corriente. Perfectamente como si fuera una ley de Ohm. De hecho, el canal se comporta óhmico. Se le dice canal es óhmico. O sea, parece una resistencia. Pero, ¿cuál es ese valor de la resistencia? Entonces, digamos así, que eso, la corriente es, digamos, igual, si podemos decir, es igual a una resistencia del canal, vamos así, una resistencia del canal multiplicado por la diferencia de tensión de S. Así es. Esa es la relación que hay. Pero la resistencia del canal, por decirlo así, la resistencia del canal es inversa, bueno, digamos así, al ancho del canal. Y a eso significa que es inverso a la tensión de compuerta fuente. Si tengo más tensión de compuerta fuente, tengo menos resistencia. Esa es la relación. La corriente, perdón, yo aquí me estoy equivocando en algo. Yo estoy aquí, tengo un error. Y no me han dicho tampoco, ya. Yo no puedo decir que I es igual a ohmios por voltio, ya. Es B igual. Aquí me equivoqué, aquí va la cosa al revés.
No voy a escribir resistencia. No voy a escribirlo así. Voy a escribirlo para corregirlo ya así rapidito. Voy a decir que esto es la conductancia del canal. Recuerda que la conductancia, G es el concepto 1 entre R, ¿ya? Recuerda eso. Bien, I es igual a la conductancia por el voltaje que hay. Es como la variable, eso es lo que produce la corriente. Ahora sí estoy bien ya. I es igual a mos por voltio, o Siemens por voltio. Ahora sí. Entonces la conductancia sí queda proporcional al voltaje gate fuente. Mientras más voltaje hay, más conductancia, más corriente fluye. Es decir, menos resistencia en el canal. Esa es la conclusión. Entonces, ese comportamiento se le llama óhmico. Y cuando hacemos gráficas de VDS en el eje horizontal contra la corriente y D en el eje vertical, observamos lo siguiente, que la relación es una línea recta. Es decir, es óhmica. La relación es óhmica porque si suben los voltios de extremo a extremo, la válvula, recuerda que es una válvula, si sube los voltios, sube la corriente proporcionalmente. Es decir, cuando vemos un ascenso en línea recta, decimos, eso es como la ley de Ohm. Perfectamente, se trata de un resistor. Es más, no tenemos manera de distinguir un resistor de un MOSFET operando de esta manera. Con lo cual te podría hacer pensar, uno podría emplear MOSFETs en vez de resistores. Es posible reemplazar a resistores por MOSFETs que operen de esta manera. Entonces, cuando necesito un resistor, tal vez puedo hacer que lo necesite de unos valores que un MOSFET pueda reemplazarlo. Y lo que se hace en electrónica es utilizar un MOSFET en vez de un resistor, que se comporta así. De todas maneras, este comportamiento hay que observarlo cuando el VDS es mayor. ¿Qué pasa? Por lo menos miremos esta gráfica e intentámosla. Dice, si el VDS aumenta, aumenta la corriente, proporcionalmente. Pero es distinto a la gráfica para diferentes valores de voltaje con puerta fuente. Por ejemplo, tomemos este caso. El voltaje entre compuerta y fuente, o sea, el voltaje de compuerta, específicamente, si decimos que la fuente está en cero, hablamos del voltaje de compuerta. Si el voltaje de compuerta es más pequeño que el umbral, la corriente siempre es cero. ¿Por qué? Porque no hay canal. Si no hay canal, no hay forma de mover corriente, no importa lo que VDS valga, punto final. Entonces la gráfica es la que está abajo, ¿ya? Esta de aquí. Ahora, si VGS supera el umbral, si lo supera, supongamos que lo superó en cierta cantidad que vamos a llamar aquí, esa O, V pequeña, se llama overdrive. Overdrive. Overdrive es simplemente el nombre de, o sea, si lo traduces del inglés al español diría un poco más, diría como la cantidad extra. Overdrive traduce como la cantidad extra. ¿Extra de qué? Es más allá del voltaje de umbral. Entonces, en este caso, si VGS vale más allá del voltaje de umbral en esa cantidad extra, tengo un canal cuya profundidad es proporcional a esa cantidad extra. Hagamos un ejemplo concreto. Digamos que VT en nuestro ejemplo vale 2 voltios. Y digamos que en este caso VGS vale 3 voltios. Identifiquemos cuál es el umbral, cuál es la cantidad extra. Bueno, el umbral es 2 voltios. Pero la cantidad extra es 1 voltio. Ese overdrive, en este caso, sería sencillamente 1 voltio. Entonces, el canal es proporcional a ese voltio, a esa cantidad extra, no a los 3 voltios. Porque en los 3 voltios hay que quitarle el umbral. ¡Chan! O sea, lo que permite apenas empezar a construir el canal. Y de ahí para adelante sí es proporcional a esa diferencia. Por ejemplo, en este caso de acá, hablemos de que este VGS fuera 5 voltios. Pregunta, ¿cuánto es el overdrive aquí? Sería 3 voltios. Por VT vale 2. Entonces, el canal, en este caso, es 3 veces más profundo que en el caso de aquí, que vale apenas 1 voltio. Entonces, ahora mira, como el canal es más profundo, entonces la resistencia es menor o la conductancia es mayor. Y esa conductancia es la pendiente de estas líneas. Y esa pendiente, nada aquí horizontal aquí,
esa pendiente, es que no me sale bien la línea, ¿sabes? Así, esa pendiente que está aquí, está en unidades de ¿qué? La pendiente está en unidades de amperio sobre voltio. Esa es la unidad que sale. O sea que no es una resistencia la pendiente, es el valor de la conductancia, porque la gráfica que estamos haciendo es I es igual a una conductancia por un voltaje BDS en este caso. A esa conductancia, que llamé yo G mayúscula, aquí la llaman G minúscula DS. Así la llaman. Conductancia entre D, drenaje y fuente. Y esa es la pendiente en unidades amperios sobre voltio. Ahora, mientras más tensión de compuerta, esa conductancia es mayor. Mira la que esta pendiente es más grande que esta pendiente o que esta pendiente que están aquí. O sea, es más grande en este caso. Entonces, a medida que sube BGS, sube esa conductancia y por lo tanto baja la resistencia. En general, a esta conductancia se le va a decir que es proporcional a través de una constante, un factor, a ese voltaje de overdrive. O sea, esa conductancia es voltaje de overdrive por algo. Y ahí ese algo es una constante que ya vamos a ver. Entonces, acá yo decía que era proporcional la conductancia a ese BGS. Pero claro, BGS menos el voltaje de umbral, ¿sí? Sería el overdrive, que es lo que tenemos aquí oficialmente ya. Es proporcional a esa cantidad extra más allá del umbral. Entonces ahí tenemos la primera relación. Estas curvas del transistor son apenas el inicio. Es un tipo de comportamiento. Es el inicio. Vamos a ver cómo esas curvas se completan. O sea, y la vemos en toda su extensión. Pero apenas este es el inicio de la curva. Cuando yo aumente BDS, esa gráfica empieza a cambiar. Pero por lo pronto aprendimos que pueden jugar como resistores. Se llama el comportamiento óhmico del transistor MOSFET. Vamos ahora a proponer que BDS sea mayor. A veces vamos a elevarlo mucho más. Entonces ahora vamos a decir, bueno, supongamos que entre compuerta y fuente está más allá del umbral. Es decir, hay canal. Muy bien. Y que BDS está entre 50 milivoltios, que es un valor pequeñito, vamos a hacerlo así, hasta un valor que coincide con BGS menos BT. O sea, literalmente coincide con el extra, el overdrive voltage. O sea, así. BGS menos BT. Ahí está. O sea, ¿qué pasa si BDS está entre un valor pequeño y ahora ese overdrive voltage, que es una historia que es del canal, que en principio nada tiene que ver con el drenaje, o sea, tiene que ver con el canal? Observamos lo siguiente. El drenaje, vamos a poner que la fuente esté aquí. Pon tú que esté en 0. G está aquí. Ajá, en algún valor. Y ahora D está más arriba. Voy a marcar en este caso, para hacer la cosa claramente, de que G está más allá del voltaje de umbral. Y lo voy a hacer así. Voy a poner a G aquí. Y voy a poner de aquí hasta aquí el voltaje de umbral para la bola. Así. Indicando con ello, voy a tener que correr un poquito más ese hacia abajo para que tenga yo más espacio para poder escribir aquí. Bien. Indicando con ello de que la distancia entre G, esta que está aquí, y S, la distancia es aquí, esa distancia es más grande que BT. Ahí está. Pero BT lo voy a marcar desde G, tomando desde G hacia abajito, así. ¿Ya? Como dice, hacia S. Pero es obvio que la distancia entre G y S es más grande que el voltaje de umbral. Eso es lo que estoy transmitiendo con este dibujo. Es la condición que está arriba, esta que me dicen aquí, que BGS es más grande que BT. Pero lo estoy haciendo explícitamente así. Me están diciendo que BDS, o sea que D, está entre S, pero no excede BGS menos BT. Entonces, ¿qué valor es el que no excede? No excede esta diferencia. Si la ves, BGS es esto que está aquí. BGS menos cantidad, o sea, hasta aquí. Es decir, que D se sigue elevando, ya no estaba como antes, no estábamos por aquí. Ahora no, ahora está un poco más arriba. Por ejemplo, está aquí. Aquí está D. O sea, D ya pasó de estar aquí a un poquito más arriba. Ya no estaba, ya está más arriba, ahí está. Entonces, antes estaba por aquí, ahora está más arribita. Entonces, ahora estamos aquí. Pero igual, D no está excediendo este valor que está acá. O sea, esta fronterita no la está excediendo. Voy a ponerle un color diferente para poderlo tener en cuenta. Aquí pongamos esto en azul. O sea, D no está arriba de esa línea azul, pero está acercándose. ¿Ya?
Y mira lo que sucede en esta condición. Se observa que el canal ya no es parejito, ya no tiene igual profundidad aquí y acá. No es lo mismo, sino que ahora del lado del drenaje se ha hecho más llanito. El lado de la fuente sigue estando profundamente con profundidad original, pero de acá se ha hecho más llanito. Esta es la parte que quiero que mires. Está desequilibrado, torcidito. ¿Por qué pasa eso? Bueno, al ser un poco más positivo, cuando D se puso un poco más positivo, que es lo que hemos logrado aquí al conectarlo, entonces obviamente la región de depresión o de despeje con el material P que está aquí ha crecido. O sea, antes ella tenía una formita como así, aquí. Esta es la formita que tenía de depresión, así. Pero ahora, como es más positivo, se ha vuelto más grande esto, de hecho. Se ha vuelto más grande. Y eso ha creado un poco de dificultad para los electrones aquí. O sea, aquí se siente más fuerza positiva y ese despeje está siendo mayor, 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 mayor aquí así. Está diciendo, no, por aquí no quiero nada. Esta zona, aquí no hay ni electrones, ni hueco, ni nada. Esta fuerza de despeje es más grande y hace que el canal se haga más llano de este lado. O sea, el canal venía originalmente así de profundo y ahora no. Esta fuerza positiva, esta conexión que está acá, ha hecho que el canal se haga más llano de este lado. O sea, sí hay electrones conectando los dos elementos, sí los hay. Hay un canal, claro, pero el canal se ha hecho más angosto. Y como se ha hecho más angosto, quiere decir que la resistencia del canal, por un lado, aumenta. O sea, si VG aumenta, VG es el que le da la profundidad. Pero el hecho de ese aumente hace dos efectos. Mira bien, la corriente, ya dijimos que es proporcional o que es igual a la conductancia, la llaman aquí así, conductancia de S por la diferencia de tensión de S. Bueno, hemos elevado este que está aquí. Este que de aquí lo subimos. Obviamente la corriente sube, ¿sí me entienden? Pero este valor que está aquí, la conductancia G de S, no ha sido la misma. Resulta que ella se ha estrechado un poco. Si lo notas, ella ha bajado un poquitín. Eso quiere decir que la corriente sí ha subido, pero no ha subido tanto como uno esperaría. O sea, no sigue subiendo linealmente, como la ley de Ohm lo describe, sino que sigue subiendo, pero ya no tanto. O sea, cada vez con una pendiente menor, porque G, la conductancia, está cayendo, porque el canal lo están estripando de un lado. Entonces ya no es más fácil seguir. Así que la gráfica que se va a hacer, aquí está una explicación que está en el texto guía acerca de esto del canal y de la profundidad, haciéndolo aquí normalmente. La gráfica es así. Sigues subiendo, es cierto, mírala aquí, sigues hacia arriba, porque esto lo estamos viendo aquí, sigues subiendo, pero aquí tienes una pendiente y aquí sigues subiendo, pero la pendiente es diferente, y aquí sigues subiendo, pero la pendiente ya es más pequeñita, y aquí sigues, aquí ya casi no sube, la pendiente aquí es cero. Así, tal cual. Entonces, mira, al principio la línea se ve bastante lineal, la gráfica se ve lineal. ¿Sí lo notas? Aquí, para un BDS pequeñito. O sea, esta parte, el BDS es muy pequeñito, 50 milivoltios ponen aquí. O estamos en la gráfica de BDS. Después, sigue lineal, más o menos, pero resulta que sigue subiendo, pero cada vez menos, y se va llenando. Y eso sucede para los BDS que sean más pequeños que este valor, B o B. ¿Y quién determina B o B? Ah, eso es una cosa de la compuerta. Ya contesto la pregunta que me están haciendo. O sea, para esta línea se está utilizando algún valor de BGS, o sea, esto que está aquí. BGS es el umbral más el extra, el overdrive. Pero resulta que eso pone un determinado canal inicial. Ahora, si BDS está por debajo de esa cantidad en voltios extra, entonces está describiendo una curva que cada vez se va achatando más. Y esa curva es una curva parabólica, una cuadrática negativa, hasta que llegue hasta ahí. Y de ahí en adelante, cuando BDS supere este valor especial, resulta que la gráfica es horizontal. Ahora, no importa que BDS varíe, no importa, la cantidad de corriente que fluye está igual. Es como si dijeras, si hubiese más presión de la AAA en mi válvula, y yo la tengo en cierta postura de apertura,
Resulta que cuando no hay presión, la corriente es cero. Cuando va llegando la presión del agua, la corriente va aumentando, pero lo aumenta así cuadráticamente. Y cuando llega a una presión mínima, digamos presión nominal, de ahí para arriba, lo que sale por tu válvula está determinado exclusivamente por VGS, por tu VGS. O sea, y eso es importante. Ya no dependes de la presión de la tubería en AAA. La cantidad de agua que tú ves salir la estás gobernando tú con la válvula. Eso es lo que lo está gobernando. No AAA. Ya no dependes de ella. Pero si hay poquita agua, si hay poquita presión, ahí sí, obviamente el chorro depende de lo que te mande AAA también. O sea, no solamente tú con la válvula, sino también. Por ejemplo, imagina que ahora en otro color cojo la válvula y la cierro un poco más. O sea que la curva que tengo es una cosa diferente, es como así. Ahí está. Esa es otra. La válvula está más cerrada. Tengo una parábola, tengo una cierta parábola como hasta por aquí, y de aquí para adelante sí se pone así. El punto crítico, de pronto, aquí debo afirmar otra cosita ya. No es como el... Ay, Dios mío, así ya. Ahora sí. El punto crítico no es como el mismo, o sea, es diferente. De pronto ese valor, que como tengo menos, pues obviamente es como menos, sale como así. Ándale, pero yo estoy aquí mal con mi propia gráfica. Tengo mal esta... Así que a veces uno acomodarse aquí, sale la curva para donde no es. Así. Y aquí me pasé un poquito, pero ya, yo creo que aquí la conseguí. Ahora esta es la altura y de aquí para adelante se va horizontal así. Entonces ahora, el valor en este caso, el valor de umbral está como por aquí. O sea, perdón, el valor ese crítico, ese VOB nuevo está aquí, porque aquí el VGS es más chiquito. Y como es VT más el overdrive, este overdrive es más pequeño. O sea, si el ejemplo era que aquí habían voltios, por ejemplo, 5 voltios y este eran 2 voltios, pues este eran 3 voltios aquí. Pero ahora estoy en el caso, por ejemplo, de tener aquí 3 voltios. Entonces, este es los mismos 2 voltios, vete el umbral, este es 1 voltio apenas, entonces es más pequeño. Entonces, aquí la frontera se echa un poquito más para la izquierda. O sea, hasta aquí es parabólica, todo este asunto es parabólico aquí, y de aquí para adelante es prácticamente horizontal. Es decir, ya el valor de la corriente que observo no depende de VDS, depende de VGS. Pero tengo que tener un mínimo VDS de ahí para adelante ya. Y esa es la curva de un transistor MOSFET. Es parecida a la de un BJT, si lo miras bien. Pero en el BJT, esta parte de acá era gobernado por una exponencial. Y después de la exponencial ya salías aquí bien. Pero aquí no, aquí es una cuadrática realmente, es una cuadrática. Ahora sí voy a mirar las preguntas que alguien hizo acá. Bien. ¿Alguien quiere intervenir, por favor? ¿Alguien iba a una pregunta? Que hable, por favor, libremente. Bien, entonces, bueno, sigo entonces acá. En la explicación, entonces tenemos esas dos curvitas, ya la curvita esta que está acá azulita y esta verde que está acá, otro caso. Pero esta es las curvas para un MOSFET. Y de hecho, ahora, en el momento en el cual el voltaje VDS alcanza a esta frontera llamada este VOV, Overdrive Voltage, que dependerá del valor VGS que tengas, o sea, depende de eso que está ahí. Cuando llega hasta ahí, la gráfica es horizontal, es decir, la corriente de drenaje no cambia, ya es independiente de VDS. Para esa condición, resulta que se ha estado aumentando este voltaje VDS hasta cuando es exactamente igual a esto. Y cuando es exactamente igual a eso, este ancho que tú ves aquí, se ha hecho cero. Y es la condición que vamos a ilustrar ahora. Es esta condición que está aquí. El ancho del canal o la profundidad del canal es cero. O sea, el canal se ve así. Aquí original y cada vez menos, y se hizo aquí profundidad cero. Ahora sucede algo muy particular. Y es que si aumentas la tensión en drenaje, este canal ya se hizo anchura cero. O sea, ya la profundidad de la I es cero. O sea, ya él no puede hacerse más pequeño que eso. Pero aún así puede pasar la corriente. Realmente la gráfica es así. Aquí está el drenaje, como tú. Esa es la zona del drenaje. N+. Aquí los electrones se mueven así. RAN. O sea, bueno, los electrones no, la corriente. A la larga estamos hablando de electrones que están aquí y aquí. Electrones. Y también en el otro lado también están electrones, ¿ya? Pero si la corriente se mueve de aquí para acá, o sea, hacia la izquierda mía,
entonces es obvio que los electrones se están moviendo a la derecha. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo, de que en electrónica usamos la corriente convencional. Y la que estoy pintando es la corriente convencional. Y por lo tanto, los electrones se están moviendo hacia la derecha, ¿ya? Pero la corriente yo la pinto hacia la izquierda. Entonces, el asunto es que esta parte aquí súper delgadita no es un impedimento para que la corriente se mueva. La corriente se mueve. Pero ahora, si aumentas el voltaje en D, o sea, si D se hace más positivo, entonces no aumenta la cantidad de corriente. A esa condición se le llama el estrangulamiento del canal. Y bueno, tal vez la palabra está por algún lado. Bueno, no está aquí. Pero a esto se le llama el estrangulamiento del canal. Es una palabra también común en este contexto de los MOSFETs. Y ese estrangulamiento se dice en inglés pinch off. O sea, el canal lo hiciste lo menos profundo posible, o sea, lo más delgado. ¡Pah! Lo cerraste así. En esa condición hay un movimiento de corriente, pero este movimiento de corriente ya no depende de la diferencia de tensión D y S. O sea, se logra ese estado y ese estado es deseable. Se desea estar operando en esa condición. Es decir, donde la corriente está determinada por el BGS, pero ya no por el BDS. Solamente que el BDS debe cumplir el requisito de ser suficientemente grande. Ese es el requisito. Si usted pone un BDS grande, está bien. Es como con el BJT. Tú querías un voltaje colector emisor suficientemente grande para que él estuviera, ¿recuerdas? Eso se llama modo activo. Suficientemente grande para que entonces enseguida la base controlara todo el transistor. Eso fue, y en este caso lo mismo, se quiere un BDE suficientemente grande, o sea, la diferencia BDS suficientemente grande para que el control lo dé la compuerta, o sea, que es deseable. Ahora, en el transistor MOSFET, a esta zona o región de comportamiento se le da otro nombre, pero no activo. Se le da otro nombre muy típico de acá, de MOSFET. Ya aprenderemos los nombres de esas zonas o de esos modos. Aquí está. Tengo entonces diferentes voltajes de compuerta, para diferentes voltajes compuerta fuente y diferentes voltajes drenaje fuente, las diferentes corrientes. Y esta es la gráfica que debe estar en tu memoria. Esa sí debe quedar bien grabada. Aquí lo que tengo es una gráfica de corriente de drenaje, así se llama, la del drenaje de la fuente, por el MOSFET. Y de este lado está el voltaje drenaje fuente. Es muy parecida a la gráfica de corriente de colector y voltaje colector emisor abajo. Y las diferentes voltajes de base emisor o corrientes de base emisor, recordabas. Bueno, aquí no hay ninguna corriente. Aquí en voltaje entre compuerta y fuente. Y cada uno de ellos, pero aquí. Si el voltaje entre compuerta y fuente es muy pequeño, más pequeño que el umbral del MOSFET que tú compras en particular, ese umbral lo ves en la hoja de datos. Si es más pequeño, la corriente es cero, nada que hacer. No hay canal, no hay comunicación, no hay nada. Si escoges ahora un voltajito por encima del umbral, por ejemplo, el primerito, aquí está, tienes esta curvita. La curvita desarrolla una cuadrática hasta aquí es cuadrática y de ahí viene planita. Es decir, a partir de ahí sí, la corriente que observas está determinada más bien por la compuerta y no por el voltaje de drenaje fuente. Pero igual tú puedes subir el voltaje compuerta fuente. Vamos a poner el más alto que tenemos en esta gráfica. BT no ha cambiado. El overdrive sí, por supuesto, ya. Por ejemplo, aquí se nota que es más grande porque BGS es más grande. Y la curva que vas a utilizar es esta curva de más de arriba, sí. Esta parte es una parte parabólica, cuadrática, hasta aquí. Y de ahí para adelante vamos. ¿Quién es esta coordenada? En el eje horizontal, esta coordenada es V of 4, o sea, overdrive voltage 4, es esta misma de aquí. Y esta pequeñita de aquí, esa frontera está aquí en el overdrive voltage 1, que coincide con este que está aquí. Ahí está. O sea, esas son las coordenadas. Aquí vamos aumentando, aquí vamos colocando las coordenadas. Mira, si vas avanzando linealmente, por ejemplo, overdrive 1 voltio, pon tú que este sea 2 voltios, pon tú que este sea 3 voltios, pon tú que este sea 4 voltios, vamos avanzando linealmente. 1, 2, 3,
4. Pero estos puntos que están aquí, mira bien que son parábolas. Estos puntos van haciendo cuadráticamente. Mira, aquí hay un valor, aquí hay otro valor, aquí hay otro valor, aquí hay otro valor. Y si pones todos estos puntos conectados, se forma una cuadrática. Esta es una cuadrática que abre hacia arriba. Y esa cuadrática nos va a entregar la corriente, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. O sea que las corrientes que observamos, por ejemplo, si yo tengo un determinado BDS fuerte, supongamos que estoy aquí, tengo este BDS que está acá, fuerte, un BDS fuerte, alto. Es una diferencia entre drenaje y fuente suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué observo? Que yo puedo calcular para esta tensión que comporta fuente esta corriente. Para esta tensión, esta corriente. Para esta tensión que está aquí, esta corriente. Y para esta que está aquí, esta corriente. Mírala, todas están ubicadas para el mismo BDS. Así. Estoy cambiando simplemente la tensión en la compuerta. Entonces, supongamos ya que tengo el caso siguiente. Ya supongamos que estoy utilizando el símbolo, voy a utilizar uno de los símbolos del transistor. Este que está aquí, el que está acá abajito, este que está aquí. Voy a utilizarlo. En ese símbolo tengo lo siguiente. Supongamos que tengo la compuerta, aquí tengo el transistor, aquí está el drenaje, aquí tengo S. Y ahora estoy diciendo qué pasa si, por ejemplo, coloco una determinada tensión aquí entre drenaje y fuente. Eso es lo que tengo aquí. Vamos a ver así. ¿Qué tal? Entonces, aquí coloco algún valor ya. Estamos variando esto que está aquí. Estamos variando esto. Y lo tengo por aquí. Lo he decidido colocar aquí. Bien. De este lado tengo gate. Entre gate también tengo otra fuente. Aquí, que estoy aplicando hasta aquí. A ese llamémosle, no sé, BG. Y a esta le llamamos BDS. Sí. Entonces, lo que estoy observando... bueno, me faltó la flecha. ¿Ven? Aquí está la flecha. Y ya, listo. Esta flecha representa que es un MOSFET de canal N, que es MOSFET de tipo crecimiento, enhancement. Muy bien. Entonces, ahora lo que estoy diciendo es, bueno, he colocado determinado voltaje BDS aquí. Ahí está. Fijé este valor en algún número. Ahora, cuando yo cambio aquí, yo observo que la corriente que se mueve, ID, es esta. Es este valor, o es este valor, o es este valor, o es este valor. Tengo un control perfecto entre ID, está completamente controlada con el voltaje BGS. O sea, no depende de BDS. BDS es suficientemente alto como para decir, ya no pienso en él. En este momento nada más, ID nada más depende de BGS. ¿Y cómo depende? Pues aquí están los valores. Aquí está uno, aquí está otro. Y se mira bien, esta es una curva cuadrática. ¿Cuál cuadrática? Son esta fórmula que está aquí a la izquierda. Un medio de KN' WLVOV cuadrado. Este es un medio. Ese K', un medio es una constante. K' es constante. W es el ancho del MOSFET, ya la profundidad del MOSFET, esa que está ahí, qué tan gordo es él así. L es el canal. Todos esos son variables que son físicas y son fijas. Cuando tú fabricas el MOSFET, eso ya está decidido. Todo eso es constante. Así que todo esto es una constante que voy a llamar, no sé, ¿qué te parece? Cada una letra así, constante. Y entonces lo que me queda aquí simplemente es esto, el overdrive voltage al cuadrado. Entonces, normalmente vamos a referirnos de la siguiente manera. Esa corriente es una función que es igual a, ahora voy a mostrar la fórmula, un medio de una constante llamada Kn, donde esa Kn incluye un montón de cosas que ya veremos y también incluirá W y L. Aquí en Cedra a veces los separan, como si la persona aprendiera cosas que le permiten fabricar transistores. Es decir, con silicio fabricar transistores. El libro de Cedra está orientado a microelectrónica. Es decir, a irte enseñando poco a poco esta idea de que tú construyas tu propio transistor, que lo diseñes. Eso es microelectrónica. Nosotros en este nivel de electrónica 1 en la asignatura no hacemos microelectrónica, hacemos es electrónica, diseño con dispositivos discretos. Para mí el dispositivo ya viene fabricado y no lo puedo guiar. Entonces, los modelos que voy a utilizar no van a incluir explícitamente cambios en W o cambios en L, porque eso no está bajo mi control. Por lo cual, W y L para mí son constantes siempre y me lo dan. Eso pertenece al MOSFET y yo lo incluyo dentro de una nueva constante que yo llamo K.
N. O sea, sigo esa idea. Entonces aquí la corriente es un medio de Kn, quiero dejarle un medio ahí de todas maneras, Kn que multiplica a el overdrive voltage. Pero el overdrive voltage es la parte extra en VGS más allá de VT. Voy a llamarlo así mejor, voy a llamarlo VGS menos VT. Cierro aquí y esto cuadrático aquí. Esa va a ser mi relación. Cuando el voltaje VDS es suficientemente grande, ¿y qué significa grande? Que es más allá, o sea que tengo esta condición. Si VDS es más grande que esto, es decir, si VDS es mayor o igual que VGS menos VT, eso es el overdrive voltage. Si es mayor que esto, entonces la corriente se comporta cuadráticamente con respecto a VGS. Y la cuadrática que te estoy hablando, esa cuadrática que tú ves aquí, si la gráfica es esta que está aquí, esta línea punteada que tú ves aquí, esta punteada, en la cual tú dices, mira, para cada VGS distinto, este es el valor de la corriente, horizontalmente es este, es este, es este, es este. Y eso es esta ecuación que tú ves acá. Tal cual. Es esta ecuación. Y D es un medio de Kn por VGS menos VT, eso al cuadrado. Es una relación cuadrática. No es exponencial como en el caso del BJT, esta vez es cuadrática. Entonces, estamos buscando la de aquí y queremos aprender y utilizarla, aprender y utilizar esto. Este es el banco de fórmulas para utilizar con transistores NMOS. Vamos a presentarlos. Entonces, cuando tengas NMOS, aquí están las relaciones corriente-voltaje. Todas, para todos los modos de operación. Vamos a ver, hay varios modos de operación y en este gráfico es bueno presentarlos. Este primer modo de operación, vamos a referirnos a esto en un color como se hace azulito, por ejemplo, aquí. Esta zona se llama zona triódica. La palabra triódica es sinónima con la palabra ómica. Triódica u ómica es lo mismo. A veces utilizo yo el nombre ómico y a veces triódico y es lo mismo. La razón por la cual se llama triódica, tríodo, es una palabra muy vieja, antigua, que quiere, bueno, no tan antigua ya, pero como de 1900 algo, de la época de los tubos de vacío, en el cual la electrónica apenas daba sus primeros pasos. Entonces había unos elementos llamados tríodos y esos tríodos, pues el comportamiento que tenemos acá es similar al de los tríodos en aquel momento. Entonces, por esa razón se llama región triódica, pero se le suele llamar más razonablemente región ómica. El nombre te brinda más información. Ómica significa algo que parece como una resistencia. En este caso es un resistor cuadrático. En eso, si el VDS es pequeñito, entonces es lineal, prácticamente lineal. Entonces tenemos la primera región triódica. Si queremos hacer amplificadores con MOSFET, no queremos estar en región triódica. No queremos. Es como con la T. No queríamos estar en esa parte que las curvas caen. No lo queremos. Queremos estar en la zona que está azul en este gráfico. A esta zona azul se le llama, en este contexto de los MOSFETs, increíblemente, se le llama saturación. Esa región deseable, esa región en la que yo quiero estar si quiero hacer amplificadores, esta región feliz, se llama saturación. Y con eso es terrible porque es diferente a lo de los BJT. Y esa es una cosa confusa, pero así es. Fuera bien bonito que esta región se llamara activa, que la otra se llamara ómica, por ejemplo, no sé, y que la última región que se llama apagado está acá abajo. Eso. ¿Alguien comentó algo, por favor? Que por favor sí lo haga. Sí, 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 sí. O sea, esa es la realidad. O sea, ¿alguien no te parece que es la realidad? Ojalá hubieran como una que dijera, vamos a hacer una cosa ya. Vamos a llamar a esta región tal, a esta tal y a esta tal. Ya. O sea, chévere, unificadamente, pero no es así. O sea, la región feliz ahora no se llama activa, se llama saturación. Porque es en esa zona donde la corriente se satura, donde el canal se estrangula de un lado y se satura. Y entonces la corriente no aumenta a partir de ahí. A eso se le llama saturación. La otra región se llama ómica, con derecho propio, una relación casi lineal, cuadrática, si la ves bien, pero puede ser utilizada como lineal. Y otra, la de apagado. Es todo. Es la única advertencia que hay que hacer cuando estudias BJT y después estudias MOSFET. Esa es una advertencia. Entonces, bien, las fórmulas son las siguientes. En primer lugar, vamos a aceptar que los MOSFET tienen asociado una constante física cuyo valor es conocida para nosotros cuando tenemos el MOSFET.
Esa constante va a aparecer en ecuaciones y es una constante relacionada con otras constantes más. A esta de aquí se le llama la movilidad de los electrones en el semiconductor. Y es una constante física para los materiales semiconductores de silicio, de germanio, de tal, que qué tan fácil es el electrón moverse ahí. Ya, eso es una constante física. Otra constante es cuál es la capacitancia de ese óxido. Eso depende de qué tan ancho es ese, o sea, qué tan grueso es ese óxido, del material del óxido, etcétera. Eso que está ahí dará la capacitancia en faradio por metro cuadrado, o sea, capacitancia por unidad de área. Eso es otra constante física que depende de fabricación y que nosotros no podemos alterar. Lo otro es ese ancho del MOSFET. Tampoco lo podemos alterar. O sea, el MOSFET nos lo dan a nosotros ya hecho, o sea, no podemos alterar. Y tampoco podemos alterar la longitud del canal. O sea, todas esas cuatro cosas son constantes y ya vienen y yo simplemente las multiplico, si las conozco, y averiguo cuál es mi KN. Ya. Normalmente en los problemas, KN te lo entrego. Te digo, KN alto para este MOSFET y listo. Si fueras a fabricar MOSFET el día de mañana, a ti sí te interesa modificar cada una de esas. Bueno, mu no puedes. Pero COX sí la puedes modificar con el tipo de eléctrico. W obviamente la puedes modificar porque tú decides qué tan grande es el dispositivo y L también, qué tan separado está. O sea, eso lo puedes hacer, pero realmente no. Aquí dice, el material P y N que se usa normalmente, silicio, el material es silicio. Entonces, a partir de silicio puedo encontrar esos valores. El texto guía nos informa más acerca de eso. O sea, ahí sí es un material que puedes tú leer. Ahora quiero presentar las relaciones que hay. Primer modo de operación, off. Estoy aquí. Off. Apagado. En ese modo, la corriente siempre es cero. Ahí está. Siempre cero. ¿Cuándo pasa el modo off? Bueno, cuando sucede lo siguiente, que el voltaje de G, voy a ubicarlo en este gráfico, el voltaje de G menos G, wow, esto está como complicado. Bien, vamos a explicarlo más chévere ya. Esta condición que ves en paréntesis es lo mismo. Aquí si yo dijera VGS es menor que el umbral. Ya. Esto que está aquí, voy a mostrarte por qué es lo mismo, ya, para que veas que no es tan, pero lo escribo así por una razón. Bien. VGS es lo mismo que escribir VG menos VS. Y digo que esto es menor que el umbral. Paso seguido digo VG es menor o igual que, y aquí viene ahora, bueno, puedo hacerlo de la siguiente manera. Paso seguido, repito. VG menos VT, o sea, pasé el VT para este lado, es menor, más chiquito que VS. Ya, así. Y esa desigualdad que tú ves aquí es la misma que está aquí. Es la misma esta. Simplemente la progresé y esa es la que tengo aquí. VG menos VT, menos VT menor que VS. ¿Por qué pongo el VTN aquí? Simplemente para decir, estoy en el transistor MOSFET canal N. Así que es el umbral de un MOSFET canal N. Esa es la única razón por la cual está ese N ahí. Pero a la larga eso es un valor de voltios que tú tendrás conocido cuando tengas el transistor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Voy a hacerlo en un gráfico y aquí está. Típicamente debe estar por aquí. Saturación es correspondía al modo activo, ¿de acuerdo? Aquí está G, aquí está S. G típicamente está arriba de S, D típicamente está arriba de todos. Y el umbral es la distancia de aquí hasta aquí. Y si quiero que esté activo, o sea, si quiero que el transistor esté funcionando, esté encendido, G tiene que estar más arriba que S, de manera que S esté por debajo de esta línea que está acá. Entonces, en mi diagrama, esto representa esa línea, mírala. Esa línea es esto, es esa coordenada. Por ejemplo, si G vale 5 voltios y el umbral vale 2 voltios, esa línea tiene como coordenada 3 voltios. Por ejemplo, si G vale 5 voltios y VT vale 2 voltios, la coordenada de ella es 3 voltios. Bueno, esto es esa coordenada. 5 menos 2, 3. Resulta que apagado significa que esto está por debajo de S. O sea, que esta línea aparece por debajo de S. O sea, que S está arriba, que S está por aquí. En ese caso, eso está apagado. Eso es lo que quiere decir esta parte de aquí. Está apagadito. Entonces, además, una condición para apagado es que VD sea mayor que VS. Esa es una condición
condición que vamos a estar exigiendo, o sea, que D realmente esté por encima de S. Si no, sucede que inviertes los roles de D y S. Eso te lleva a una cosa que se llama modo saturación inversa. Corresponde al modo activo inverso en un BJT y no es deseable. Entonces, no se desea que D esté por debajo de S. Nunca, ¿no? En un NMOS no debe pasar. Ahora bien, sigamos. Saturación significa encendimos el transistor, está trabajando. O modo triódico, encendimos el transistor. Recuerda que saturación es el modo feliz. Recuerda eso. Este es el modo en el que quieres operar, el de amplificación, el que se llamaría modo activo. En ese tenemos que VG menos BTN, o sea, esta línea que está aquí es por encima de BS. Está más arriba, o sea, está encendido. Eso es lo que queremos. Y cuando está encendido, el gráfico es como este. Y la diferencia entre esa línea de threshold, que está BT más abajo que G, y el S, esto se llama el overdrive voltage, lo que tenemos aquí. Overdrive voltage. Entonces, existe un overdrive voltage positivo. Algunos autores, en vez de escribir esto, escriben lo siguiente. O sea, en vez de escribir la condición, perdón, VGS menos BT es mayor que... mentira, escriben así, ¿no? La condición que ellos escriben es la siguiente. Dicen, VGS es mayor, o ni siquiera mayor, igual, es mayor que BT. Ese es lo que escriben muchos autores. Significa, está encendido. Pero otros escriben lo siguiente. Escriben que el overdrive voltage sea mayor que 0. Y esas dos cosas, esos dos mensajes son el mismo. Si lo miras bien. O sea, porque el primero, el de arriba, dice así. VG menos VS es mayor que BT. O sea, eso es lo que significa VGS mayor que BT, que está aquí. ¿Ya? Pero que es, en este caso, lo voy a decir, bueno, es el mismo mensaje. Si lo miras bien con esta alianza que está aquí, simplemente iba a decir VG menos BT es mayor que BS. Aquí está. Y a esto le llaman el overdrive voltage. Lo que estoy diciendo es que este valor es mayor que BS. O sea, que esté en este diagrama, quede la cosa así. Quede que esto es una, porque sé que es una distancia aquí. Por eso lo comparan con 0 aquí. Es una distancia realmente. Entonces la idea es que esta línea esté por encima de S. Creo que la mejor explicación es esa. O sea, que esta línea esté por encima de S o que este overdrive voltage sea mayor, como hemos visto en las gráficas anteriores. Esa es la mejor manera de entender este concepto así, de pronto, sin meterme por acá tanto así. Esa es. Entonces, algunos autores utilizan esta, que es perfectamente legítima, otros utilizan la de arriba, es la que yo estoy utilizando aquí. Pero para mí es muy fácil. Yo simplemente quiero que esta línea esté encima de S. Y es todo lo que tengo que verificar en este diagrama de tensiones relativas. Ahora, otra condición es que BD esté por encima de este valor. Quiero que D esté por encima de esta línea. Es que esta línea se llama, como está aquí ya, esta línea se llama VG, o sea, esta línea se llama así, VG menos, pongámoslo un poquito así, esta línea se llama VG menos BT. Esa es la coordenada de esa línea. Bueno, si D está encima de esa línea, entonces estoy en el modo feliz, la amplificación. Primero que todo, esto significa que estoy encendido, on, y esto significa que estoy en ese modo feliz, que se llama en este caso saturación. Y D tiene que estar encima de esta línea. O sea, no necesariamente D encima de S. En BJT, la separación que se exigía de D con S era 0.3 voltios, pero ahora no. Para estar en el modo de amplificación se quiere que D esté encima de esta línea. Y esta línea es la compuerta BT. Aquí está. Eso es lo que se va a exigir. Y si quieres que esté encendido, esta distancia, overdrive voltage, no tiene que ser más que 0. O sea, que la línea, esta línea que está aquí, tiene que estar encima, ya tiene que estar encima de S. Entonces, esta condición de que esta línea esté encima de S es encendido. Es lo que tenemos aquí. VG menos BTN encima de S. Y además que D esté encima de esta línea, que es esto que se transmite aquí. Si se cumple eso, entonces estás en modo saturación, modo feliz de amplificación, y la corriente es igual a 1 medio de la constante por VGS menos BTN al cuadrado. Punto final. Esta es la relación, es una cuadrática. Ahora, en el modo triódico tenemos lo siguiente. Triódico es otro modo de operación, es ese modo de la parábola, es en la parábola, sí. Es
la parábola. Se llama modo triódico o modo ómnico. La relación se cumple así. En primer lugar, debes estar encendido, on. O sea, debe estar esta línea encima de... Ya, eso es lo que dice aquí. Y además, debe cumplirse que BD está entre S, ¿bien? ¿Dónde está BD? Dice, debe estar entre S, mayor que S, pero menor que la línea BG menos BT. O sea, D se encuentra aquí. Aquí. O sea, entre esta línea y la de abajo. Si D cae aquí adentro, entonces estamos en ese modo triódico u ómico. Si D de la línea, saturación, el modo que queremos utilizar para amplificar. Y ya. Eso es lo que transmite esta otra cosa, la que dice está en modo ómico o triódico, se le llama también así, triódico. Listo. ¿Y cuál es la relación? Bueno, esta es otra función que va así. Y D es igual a Kn, la constante, que multiplica A. Aquí hay una cosa y otra cosa más. VGS menos BTN, el overdrive voltage, menos un medio, o sea, está en función de VGS, menos un medio de VDS, ojo, VDS, multiplicado por VDS. O sea, observa por un momento esa expresión. Mira de qué depende. Depende de VGS, cierto, pero también depende de otra cosa. Depende de VGS, depende de BT, ok, perfecto, pero también depende de BDS. Y es cuadrático en BDS. Y como ves el menos aquí, cuando tú multipliques esto por esto, te queda BDS al cuadrado, pero con un negativo ahí. O sea que es una curva cuadrática que abre abajo, es una parábola que abre hacia abajo. O sea, diría un matemático, una parábola que abre hacia abajo, ¿ya? Así, tal cual. Pero bueno, nosotros no estudiamos ni este lado de la parábola, ni tampoco más allá, sino simplemente es una cuadrática. En BDS, recuérdalo así, aquí está ID. Pero además depende, o sea, de cuál es el punto que encuentra como máximo, depende de BG. Entonces, esa es ID, resulta ser esa curva cuadrática. Entonces, el modo triódico depende de dos cosas. Depende del voltaje de compuerta, pero también del voltaje de drenaje. Mientras que en el modo saturación, en el modo feliz, no depende del voltaje de drenaje, solamente de compuerta. Y eso es lo que se desea en general. Entonces, ahora tenemos las relaciones para ese transistor. Estas son esas tres expresiones parecidas a las del BJT. En los tres modos de operación es parecida. Aquí hay tres expresiones para la corriente. Un modelo apropiado para el modo de saturación, estamos aquí dando saturación, es este que está aquí. Entre la compuerta y la fuente no hay contacto, está aislado, está separado, pero se está leyendo el voltaje VGS. Y aquí tenemos una corriente, estamos en saturación, ¿no? O sea, saturación es el modo feliz de amplificación. Aquí tenemos un medio, bueno, esto yo lo llamo Kn, lo llamo así. ¿Ya? Un medio de la constante VGS menos BT al cuadrado. Y eso es todo. Este es el modelo más chévere y lindo que tenemos para el transistor, cumpliendo las condiciones de que debe estar encendido. Aquí está, encendido, on, VGS es mayor que el umbral. Y el otro modo es el modo que me dice que estoy en saturación. VDS es mayor que VGS menos BT. O sea, esto es lo mismo que decir, pues las expresiones de saturación que estamos viendo anteriormente, ya que esté en esa parte. O sea, que tengamos a D, que la tengamos aquí, entre esta línea, más arriba de esta línea. Eso es. Entonces, listo. ¿Cómo se ve la corriente ID en función del voltaje VGS? Bueno, va así. Es cerca que VGS alcanza el umbral y de ahí se forma una cuadrática hacia arriba. Por debajo del umbral, la corriente sencillamente es cero. Y ya. Podemos mirarlo en función del voltaje overdrive. Así, es cero hasta que el overdrive de mayor que cero, esto no se levanta. Entonces, perfecto, apenas el overdrive, que es a partir de aquí, recuerda que VGS menos el voltaje de umbral, ese es el overdrive, o sea, el cero del overdrive está aquí. A partir de aquí, sube la cuadrática. ¿Qué pasa cuando el voltaje VDS ahora es más grande? O sea, realmente es más grande que esto. La parte plana, la parte que decíamos que la curva subía, hacía cuadrática y se quedaba plana. Estamos ahí.
Y hasta ahí estábamos felices, ¿no? Porque decíamos, no, esto es completamente horizontal. Cuando resulta que te he dicho una mentirilla, realmente ya, estas líneas que tú ves aquí como horizontales no son horizontales. Te lo puedes imaginar. Ellas están inclinadas. O sea, un poquito ya, no se notan, pero realmente no están horizontales, ya están inclinaditas ya. Adivina por qué están inclinadas. El nombre del cuento se llama el efecto Early. Eso ya lo es aprendido en BJT. Las líneas no son exactamente así como están aquí. Realmente ya son como así, van inclinaditas. Entonces, lo que queremos descubrir es por qué se inclinan. La idea es que nuestro canal, aparte de que se estrangula, cuando aumentas el voltaje BDS más, él se empieza como a correr, míralo, se empieza a correr un poquito, a alejarse. Sin embargo, es posible para la corriente pasar de aquí para acá. Sigue siendo posible. Y la corriente realmente empieza a crecer un poco. La razón de que es posible que la corriente pase de aquí para acá, porque parece increíble, y yo admito que parece increíble, es que el drenaje se vuelve tan fuertemente positivo que empieza como a crecer. O sea, el drenaje empieza a decir, discúlpame, el drenaje es un material N, ¿correcto? Es un material N. Vamos a pintar ese material N azul para que vamos así, azul, así. Aquí está. Es un material con electrones y toda la cosa. Pero resulta que cuando lo pones a él positivo, fuertemente positivo, lo conectas así, electrones que están por acá, por acá, por acá, empiezan a adherirse a él aquí así. Y él empieza como a crecer. O sea, el equivalente es que la zona de él está como creciendo ya. ¿Sí me entiende? Y ese crecimiento de la zona hace que él se vea como más grande. O sea, él es fuertemente positivo porque está conectado a positivo, pero él está, como es positivo, atrae electrones que están en el material PN libres también, en pequeña cantidad, pero se le van pegando y entonces la zona es como si creciera. Entonces su dominio en el territorio va aumentando. Y eso hace que el canal se vaya como corriendo, ¿sí me entiende? Se va haciendo, sigue siendo estrechado aquí, pero se está corriendo. Y en general, la longitud del canal es más pequeña. O sea, ya el salto que había de aquí hasta acá originalmente ya no es el mismo, ahora es hasta aquí nada más. O sea, es más pequeño cada luego. Y eso significa que si es más pequeño el salto que hay que dar, es más fácil. Entonces, la resistencia del canal empieza a disminuir por esta adición o este crecimiento en el voltaje positivo en drenaje. Y a eso se le llama el efecto Early en estos transistores. Y la historia termina en esto, en que las líneas no son horizontales, sino que tienen una pendiente. Así como están aquí. A veces no me sale bien el dibujo de la pendiente, ¿verdad? Oye, pero estas pendientes, bueno, en este dibujo están un poco exageradas, hay que decirlo, que se está como exagerando para que las líneas puedan mostrarse qué es lo que pasa, se proyectan hasta una coordenada, y esa coordenada acá se llama la tensión de Early. La tensión de Early. Esa tensión de Early se representa BA, pero en nuestro contexto acá, se habla más bien de esto, lo inverso a la tensión de Early. La tensión de Early se da en voltios, pero el inverso de la tensión de Early se le conoce como lambda. Y ese lambda se le llama la modulación del canal. Y esa modulación es como el cambio en la longitud del canal. El cambio en esa longitud del canal se llama modulación del canal. Y lambda no se da en unidades de voltio, sino en la unidad de voltio a la menos 1. Porque Early se da en voltio. Entonces, generalmente en el contexto de los MOSFETs, el dato que nos entregan no es voltaje de Early, sino nos dicen, y la modulación del canal es lambda igual algo voltio a la menos 1. Ya. Pero el dato es el mismo, realmente se refieren al mismo fenómeno y ocasiona las mismas cosas. Así que si tenemos un efecto Early, ¿cuál es la consecuencia de ese efecto Early? Bueno, esa pendiente que está aquí está dada en unidades de amperios sobre voltio, pero esa pendiente también se conoce como 1 entre RO, y esa RO minúscula es la resistencia de Early que tenemos que añadir modelo. Así que en el modelo aparece un nuevo protagonista, que es este que está aquí, la resistencia de Early en paralelo con la fuente de corriente. Entonces, del lado de la entrada
No tenemos nada, no hay ningún resistor, no hay nada porque la compuerta está literalmente aislada del transistor. O sea, no hay corriente, la corriente que entra es literalmente cero. Y ahora lo que tenemos es que la tensión sí causa algo en el transistor. Por tanto, la corriente que se mueve por él es una cuadrática de esa tensión con una constante, el un medio que está aquí, y de este lado aparece la resistencia de Elling, como la resistencia de salida de la fuente de corriente, haciendo que el transistor no sea una cosa supremamente ideal, sino que ahora el transistor tiene ese aspecto más realista, fuente de corriente paralelo con resistencia, o sea, conjunto Norton a la salida. Y un conjunto Norton es un conjunto realista. Entonces ahora tenemos un modelo muy útil para señales grandes. Y queremos estudiar esto en DC y queremos estudiarlo en pequeña señal también y ver qué es lo que resulta. Bien, presento ahora el transistor hermano del transistor canal N. Este se llama el transistor de canal P. ¿Cómo es? Tiene un cuerpo N, el sustrato, el body es N, y los dos materiales en drenaje y en fuente son P. O sea, es al revés que en el otro. La idea es que hay que tomar a gate y reducirlo, o sea, en voltaje, hacerlo bastante más negativo, o sea, no positivo, sino negativo, para que entonces de este montón de electrones que están aquí, al hacerlo al negativo fuertemente, esos electrones que están aquí dicen, yo mejor me quito de por aquí, y desaparecen de aquí, y dejan esta parte despejada, mientras que por acá siguen habiendo electrones, ¿sí? Despejada, y después, cuando sea muy negativo, más allá de un umbral, lo que se va a formar aquí es un canal, así, un canal, pero de hueco. Vamos a representar los huecos como con unos masitos así chiquiticos. Ya. Esta parte se vuelve como un montón de huecos aquí, se forma un canal tipo P, y aquí está la cosa, P-channel, MOSFET. Y también se sigue llamando crecimiento. O sea, es un transistor E-N-MOS. Perdón, me equivoqué, ningún N, estoy, sorry. EP-MOS. Ese es Enhancement P-Channel MOSFET. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, bien. Entonces seguimos acá en la parte, es simplemente la parte complementaria. Esa es la parte complementaria. O sea, aquí se forma entonces ese canal, pero ahora es un canal P. Y el funcionamiento de él es equivalente al otro transistor, simplemente que hay que ubicarnos en la posición de los voltajes. Es distinto, es como el transistor P en BJT de tipo PNP. Entonces veamos esa parte. Primero que todo el símbolo. Un símbolo que es equivalente S con D, body está aquí, 4 terminales, pero este transistor es el que se utiliza de pronto en circuitos integrados de microelectrónica. Realmente uno utiliza el transistor discreto que tiene 3 terminales. En ese, body y source han sido conectados y el símbolo que utilizo yo normalmente es este. Body y source han sido conectados, o sea que ya tenemos un transistor asimétrico y que la corriente va así como dice. De source se mete, sale por aquí. Este símbolo se parece mucho, si lo comparas bien, a este. ¿Te acuerdas de este que está aquí? Emisor, colector, base. Y la corriente va de emisor a colector, aquí va de fuente a drenaje, y gate está aquí. Aquí la fuente, de pronto no la ves, aquí está aquí, la fuente está aquí, este terminal que está aquí, la fuente, esta que está aquí, esta tiene que ser más positiva que D. Dale bola, mira cómo cambiaron de lugar ahora sí. D es más negativo que S. G es más negativo que S. Y G tiene que tratar, si quiere activar al transistor, es decir, encenderlo, tiene que hacerse más negativo. Si a G le he hecho cerquita de S, o sea, lo subo en voltaje, nada, apago el transistor. O sea, si se parecen G y S, apagué el transistor. Aquí tengo que bajarlo. Es distinto al otro transistor, al que hemos visto de canal N. O sea, es como cuando trabajas con un transistor NPN y un PNP. O sea, las dos formas son un poco diferentes en dónde te tienes que mover. Pero se puede hacer. Bueno, tiene el comportamiento de qué pasa si le coloco una tensión en la compuerta. Mira cómo es la forma, es una tensión negativa con respecto a S. Y se coloca un BDS también negativo con respecto a S. Claro, tú tienes a S acá arriba, tienes a G acá abajo, un poquito más abajo, pongamos tú.
aquí está el voltaje de umbral. Esta es la línea clave, esta es la línea importante ya. Esta tiene que estar por debajo de esta para que esté encendido, perfecto. Y además D debe estar por acá. En cualquier lugar, hasta aquí se vale, hasta aquí. Hasta ahí se vale. Para que esté en modo, el modo correcto aquí de operar es saturación. Si D pasa por acá arriba, ya sabes que el modo de esto es triódico, ómico. Ya sabes que esa es la clave aquí. Listo. ¿Alguien pregunta? ¿Algo? ¿Puede explicar por qué el canal se reduce en un lado? Ese es el fenómeno. Vamos a tomarlo. La mejor explicación que puedo ofrecer para eso es lo siguiente. Que cuando tú aumentas el voltaje, en el caso que estábamos aquí en la explicación esta que está aquí, el canal se reduce de este lado que está acá, aquí. La primera razón es porque en ese caso el drenaje, o sea, del lado que tenemos a la derecha ahí, era más positivo. Y al hacerlo más positivo, entonces él va haciendo o repeliendo esos electrones que tú ves ahí. Los va como corriendo realmente y eso lo va quitando profundidad al canal. Cuando llegamos al punto extremo, que es el punto que tenemos aquí, el punto extremo, tenemos entonces una participación de la tensión que está en el drenaje, que es positiva, y ha seguido empujando, o sea, ella está conectada a un valor positivo. Por tanto, como que empuja a estos electrones un poco, ¿ya? Y llega al punto del estrangulamiento. Y a partir de ahí, que se da el estrangulamiento, sucede otra cosa. El efecto Early es aún más allá. Ahora no solamente ha estrangulado el canal, sino que ahora, como es tan fuertemente positivo, el dominio de esto, o sea, el colorcito del material, vamos a presentar un diagrama por aquí, este que está aquí, este material está empezando a crecer. Yo creo que sería pertinente que lo mostrara de un color, por ejemplo, con este color que está aquí, así, y esta parte de aquí. O sea, este material empieza como a crecer, esta parte más grandecita. O sea, empieza a decir, no, todo esto, estos son electrones prácticamente que están alrededor. Y ese es el efecto Early. O sea, el material empieza a crecer así. La zona gris empieza a crecer, el dominio de él empieza a crecer porque es fuertemente positivo y todo electrón que estaba por aquí ven electrones también, a pesar que es un material P, hay electrones también por ahí moviéndose. Escasos, pero los hay más huecos ya, pero hay electrones también y se sienten atraídos y se van pegando acá. Y eso va formando esto, de manera que el canal, realmente el canal queda inicialmente aquí de ancho y va haciéndose más delgado, más delgado, más delgado, más delgado y aquí se estrecha, aquí se estrangula aquí. Que por lo tanto el perfil es este. Y en el efecto Early el cuento está que como el canal, la longitud se hizo más pequeña, antes era así largo, ahora es un poquito más corto, a eso se le llama la modulación del canal. ¿Alguien quiere hablar? Por favor, que hable. Yo, profe, ¿sí me escucha? Sí, claro. Lo que pasa, el material N tiene más huecos o más electrones. No, N más significa que es fuertemente N. O sea, hay un montón de electrones libres, solamente que lo estoy conectando a una fuente positiva. Vamos a repetir esa parte. Okay. El material N tiene electrones libres, pero cuando tú preguntas por un material semiconductor tipo N, tú estás hablando de un conductor. O sea, ya tú no hablas de un semiconductor. Para ti eso es una cosa que conduce la electricidad y se llama tipo N. Hay ahí un montón de electrones libres para conducir electricidad. Cuando ves el símbolo N+, en este diagrama, significa que tiene muchos electrones, bastantes, un montón. Más de lo, digamos así, es un dopaje fuerte, se llama eso. Tienes un material fuertemente N. Eso es similar que decir tienes un metal. Conduce tanto como un metal. Así. Ahora, ese pedazo de material conductor, que viene a ser como si fuera casi un metal, o sea, míralo así de ese punto de vista, lo conectas a un terminal de una fuente, que es un terminal positivo. Todo ese material queda positivo con respecto al resto del cuerpo del transistor. Y por esa razón coloco los más por ahí. No significando que hay huecos, no, significando es que ese material es positivo. Es como si fuera un pedazo de metal pegado al positivo de la batería esa que ves ahí. Y entonces, como él es positivo, ¿él qué hace? Él atrae a otros electrones que también hay por ahí. Y entonces él crece. Él se ve como mante. Y ese es el origen del efecto Early que estoy explicando acá. Al él crecer, va corriendo el punto donde estrangula el canal. Y el canal luce un poquito más corto. Y por esa razón, las corrientes resultan aumentar
cuando BDS aumenta. O sea, ahora estamos aquí, BDS aumenta y la corriente resulta que no se mantiene aquí, en este valor constante, sino que tú ves, mira, está creciendo, la corriente va creciendo. ¿Y por qué? Bueno, porque esta vez el material N del drenaje se ha hecho un poco más grande y se ha acercado a saltar ese charco. O sea, mira la longitud L en el MOSFET como saltar un charco. Entonces, ¿tú qué haces para poder saltar el charco si no alcanza? Tú vas corriendo la piedra donde estás. Tú donde estás, tú pones otra piedra cerquita y te acercas ya, y pones otra piedra cerquita y te vas acercando. Cuando vienes a ver, ya puedes saltarlo. Entonces, eso es lo que sucede aquí. El canal se ha hecho más cortito, el punto de estrangulamiento se ha corrido un poquito y eso ha permitido, en este caso, que, bueno, ha permitido que puedas tener más corriente porque el canal es más cortico y por lo tanto es más fácil atravesarlo. O sea, su resistencia se ha disminuido un poquito. ¿Cuánto? Eso lo dice el efecto Early y la gráfica que tenemos justamente ahora. Así que esa es la razón. Y el simbolito de N más no significa hueco, significa electrón, pero el más significa en ese caso fuertemente dopado material N. O sea, hay hartos electrones ahí, pues si lo quieres ver de esa manera. Eso es lo que significa. Bueno, bien, ahora he contado la historia con el transistor de canal P, que es parecido así a ese. Las posiciones han cambiado, ese arriba, de abajo, pero el mismo gráfico que vimos ahorita, ¿verdad? Y ahora vienen las formulitas para él, las relaciones voltaje-corriente para un transistor P. Y aquí están, sencillamente, aquí está. Para un transistor P hay una constante nueva, tiene que ver con la movilidad de los huecos en el material semiconductor, la capacitancia del separador, del óxido, del aislante, las dimensiones del transistor, y todo eso me da un número. Y ahora la cosa va así. Si, mira bien, S arriba, G aquí, de G hacia S mido el umbral y le ponen valor absoluto y la razón es la siguiente. Hay libros que traen los valores de umbral de los transistores canal P como números negativos y otros libros como números positivos. Cada libro defiende las razones por las cuales hace eso. Yo, para poder resolver el asunto y que no se confunda nadie, le puse unas barras para decir, me refiero a la cantidad positiva, o sea, a la distancia, a la propia separación. Ahí no hay ningún pierde, siempre me refiero a un número positivo. Entonces ahora mire lo que hago. Esta expresión que está aquí dice si el transistor está encendido y este es si BD está por debajo de S. Si el transistor está encendido, perdón, esto no significa apagado, estamos en off, discúlpeme. Off significa esto que está apagado. G no está suficientemente debajo de S. O sea, si G no está suficientemente debajo de S es porque esta separación overdrive voltage no existe. O sea, es cero. O de pronto, esta línea, o sea, si S es tal, que está como por aquí, por ejemplo, así. O sea, si esta está por encima de S, esto está apagado. No hay forma. La idea es que G esté por debajo de S, es decir, que no es que esta línea que está aquí venga a estar por acá arriba. No. Yo lo que quiero es que realmente G esté suficientemente debajo. ¿Y qué significa estar debajo? Significa que debe estar aquí, o sea, hasta aquí. ¿Y qué es esto? Que haya la diferencia entre S y G, siendo S debajo, S arriba, más grande. Esa distancia tiene que ser más grande que el threshold, que el umbral. O sea que esta cantidad debe dar un valor positivo. O sea, esa distancia debe existir. Eso significa estar encendido. ¿Cómo apago yo un transistor PMOS? Facilito. Conecto G con S. Ahí está, lo apagué. Perfectamente. Hice que G y S estuvieran a la misma altura. G, S, misma altura. Ahí no hay diferencia entre G y S, eso está apagado. Para yo poder encenderlo tengo que mover a G hacia abajo. Que G quede por acá. Pero que quede más allá que la distancia BT. Más allá. O sea, sí. De esa manera lo puedo encender. Entonces, encenderlo es cumplir esa condición. Ahí está. Esa es la condición de encender. Pero si no enciendo, la corriente es cero. Ahora, si lo enciendo, puedo tener varias posibilidades. Por ejemplo, una posibilidad se ilustra aquí. Una posibilidad es que D se encuentre más abajo de esta línea. La coordenada de esta línea es BG más ese umbral que está ahí. Le pongo P aquí. Ahí está. ¿Sí?
VG más, pues está más arriba, recuerda, está más arriba. Entonces, VG más es esta línea. Si D está por debajo de esa línea, entonces estamos aquí. D está por debajo de la línea y además G está por debajo de ese suficientemente, está encendido. Esto significa on, esto significa saturación. La relación es la siguiente. ID es igual a un medio de K por voltaje. Ojo a las letras. SG. SG. Ojo a esas letras. SG menos el voltaje de umbral. Epa, aquí me faltó colocarle una raya vertical. Aquí me faltó algo así. Aquí va una raya vertical así. Para que no haya duda. Menos la cantidad positiva que va ahí. Entonces, VSG, ¿qué es lo que es? Es la distancia entre S y G. O sea, es esta distancia que tú ves aquí. Esta. Eso es VSG. S arriba y abajo, obviamente. Menos esto que está acá. Entonces, cuando le digo menos este pedazo, me estoy refiriendo a este pedazo que está aquí. O sea, ese es el overdrive voltage. Esto es igual a un medio de la constante Kp por el overdrive voltage. En este caso, overdrive voltage al cuadrado. O sea, la misma fórmula que la vez pasada. Es lo mismo, solamente que tengo que saber qué es lo que voy a colocar en las restas y todo eso. Mira que los índices cambiaron de posición, porque me dice el de arriba menos el de abajo. Ahora, el otro modo triódico. ¿Cómo se cumple eso? Igualito que este, simplemente que D está aquí. D está entre esta y esta línea que está acá. Ahí está. Si D está por aquí, estoy en este modo. Y en este modo dice que ID es igual a la constante por VSG, depende del gate, y depende de SD, del drenaje. Nuevamente drenaje también aquí. Y se forma la parabólica esta, así. Esa, así, esa parabólica, así. Esa es la forma. Y ya. Esos son los tres modos de operación. Estas fórmulas debes tenerlas disponibles para ti. Son las mismas fórmulas que usaste para el transistor NPN y PNP, pero allá en exponenciales y tenían un punto 7 y unas cosas más. Y un beta. Tenían un beta, un punto 7, un no sé qué. Bueno, aquí son estas tres fórmulas para cada modo de operación. Me queda simplemente por decir dos comentarios. Uno, los transistores NMOS y PMOS suelen trabajar en grupitos, en conjunto. A ese grupito que trabajan uno al ladito del otro y se interconectan entre sí, se le llama MOSFETs complementarios y se conocen como CMOS. O sea, otra familia, CMOS. Con CMOS se construyen compuertas lógicas digitales. O sea, casi todas las compuertas lógicas digitales que se utilizan hoy en día son de tipo CMOS. Entonces utilizan siempre grupitos de P con Ns, así, trabajando juntos. Ahí no están conectados, pero se conectan realmente, llegan a conectarse. Entonces, interesante, aquí hay un solo cuerpo un solo cuerpo, un solo sustrato. Aquí tenemos uno transistor y el otro, y construyeron un pozo N aquí, para poder meter a este que está acá. Lo construyeron, fíjate. Así, y apoyado en el mismo cuerpo P, increíble, ¿eh? ¿Cómo lo pueden hacer así? Bien, y finalmente, cuando analicemos circuitos amplificadores o MOSFETs, tenemos que hacer lo siguiente, dos pasos. El primer paso se llama análisis en DC. Y ahí tenemos que descubrir para cada transistor 6 cosas. 3 voltajes, los terminales, y 3 corrientes. Pero resulta que hay unas cosas chéveres ya. En MOSFET, la corriente de gate es 0, siempre. O sea, ya está hecha. Y la corriente de drenaje es la misma que la corriente de fuente, porque es la misma corriente. Entonces, realmente hay que buscar una sola corriente. ID. Ya. La corriente del transistor. Y los 3 voltajes. Entonces hay que buscar los 3 voltajes, hay que buscarlos. Ya. Una vez tenemos eso, pasamos a análisis que calcula primero que todos los parámetros GM, RO, ya lo veremos cómo es eso, y después hacemos análisis en AC, en el cual hay que encontrar del amplificador 3 cosas: resistencia de entrada, salida y ganancia. Es lo mismo, ya, eso es todo. Y hay que expresar, obviamente, el MOSFET en el modelo apropiado, de pequeña señal, modelo Pi, modelo T, etcétera. Eso hay que hacerlo y listo. Será una cosa muy, pero muy simple y totalmente parecido a lo que hemos aprendido con BJT. Con esto terminamos la clase de hoy, que espero que sea productiva y que haya podido introducir el tema de MOSFET. Lo que veremos serán circuitos en DC, análisis en DC con MOSFETs. Eso es lo que vamos a hacer, tomar las ecuaciones, implementarlas en cada uno de los análisis, buscarles la forma de resolverlos rápidamente y ver que esto es algo sencillo. Y después AC. Y en AC es lo mismo. Y eso nos llevará hasta el final del curso. Este va a ser
la explicación ahora. MOSFETs y bueno, y un poco de diseño es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿alguien quiere preguntar algo? Por favor, hágalo. Sí, profe, antes, en la diapositiva de antes, por favor. Ajá, dígame. En donde estaba haciendo las... Antes. Aquí. Sí, podría explicar otra vez eso ahí en saturación, que BD sea menor que VG más BDTP. Aquí, Sí, claro, ahí, sí. por supuesto. Esta condición es el significado siguiente. Esta condición en nuestro diagrama de dibujo está diciendo que BD esté abajo de VG más BTP. Bien, ¿qué significa esto? Esta es G. Este es el voltaje de umbral. La distancia está esta línea que está aquí. Esta línea tiene como coordenada en este eje vertical de voltaje VG más el umbral. Por ejemplo, supongamos que G es 3 voltios. Supongamos que el umbral me dijeron que era 2 voltios. ¿Esta coordenada cuál es? ¿Esa línea dónde queda? Dímelo tú. ¿Cuál? Esa que está ahí, si está en 3, 2, 1. No. 3 y subes 2. ¿Dónde estás aquí? Ya, 5. 5, correcto. Está en 5. Bueno, esa línea es 5. Ese valor es 5. Este valor que está aquí es 5. Lo que me está diciendo que para que esté en saturación es que BD tiene que estar por debajo de 5. O sea, tienes que colocar a D en cualquier valor, pero por favor no encima de 5, sino cualquier valor menor. Por ejemplo, D puede ser 0, D puede ser menos 8 también, D puede ser 4, pero no lo vayas a colocar en 5 ni más arriba porque te metes a zona triódica. ¿Sí me entiendes? Tú quieres estar con D acá abajo y si estás con el D abajo, estás en la zona feliz. La zona feliz se llama saturación. Eso es lo que quiere decir esa fórmula, que D esté debajo de esa línea. Y esa línea es la que está arriba del G en la cantidad del umbral. Esa es la condición que se está pidiendo. O sea, en el dibujo significa que es así. O sea, que tú veas algo así como que no, aquí está S, aquí está G, todo el mundo feliz. ¿Dónde está D? Bueno, D puede estar en cualquier lugar por aquí, por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, hasta aquí de pronto. ¿Y quién pone esa frontera? Es esta. Si marcas aquí BT, esta que está aquí. Esa es esa línea. G, un poquito más arriba, BT y hasta ahí. Todo eso se llama saturación. Eso es lo que este dibujo está representando, esta expresión que está aquí. Ay, se me acabó. Esto que está aquí. No sé qué pasó. Se me cayó. Se cerró esta cosa. No sé, me está diciendo que me salga de esto. Entonces ya, esa es la aplicación. Terminó al final, pero bueno. No sé por qué se me acaba de cerrar mi programita. Colapsó, se murió. Tengo que verificar ahora qué pasó. Pero qué bueno que se hizo al final ya cuando estábamos cerrando. Sí me alcancé a explicar. Sí, pues sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con eso paramos la grabación y también